primero, que no tengo ninguna cuenta para que me descubran. Y segundo, que a mí nadie me va a extorsionar en contra de los intereses del país. Y estamos con Margarita Stolbizer. La presidenta dice: no me investiguen, no tengo cuentas. A ver, primero, los papelitos de la presidenta están bastante flojos acá nomás, ¿no? Cuando nosotros hicimos la primera denuncia, la denuncia sobre Otesur, lo que encontramos eran las serias irregularidades en las sociedades de la propia presidenta, las que ella misma estaba declarando, bueno, con domicilios falsificados, sin presentar balances y demás. Esto nos lleva a pensar que por debajo de eso hay muchas otras irregularidades. La otra cuestión, la presidenta ni siquiera pudo explicar nunca aquel paso fugaz por las Islas Seychelles, uno de los paraísos fiscales que tienen, como otros de los paraísos fiscales, una protección sobre los datos de las compañías societarias, que realmente lo que terminan tapando es quiénes son los integrantes. Por lo tanto, tal vez ella tenga alguna certeza respecto a que su nombre directamente no va a aparecer. Claro, porque usted la escuchó, ella desafía. Claro, desafía. Yo creo que de todos modos hay que esperar un poco, porque hay, digamos, muchos elementos con muchas causas que se están sustanciando en el exterior. Particularmente me refiero a la de Estados Unidos, que los propios fondos buitres han abierto con mucho interés en hacerlo. Y la otra cuestión es que también estamos viendo de manera cada vez más clara la utilización de lo que algunos jueces llaman los prestanombres, ¿no? El prestanombre es el que obviamente aparece como titular de algunas sociedades, y ahí hay muchos socios comerciales de la presidenta, particularmente Lázaro Báez, que sin ninguna duda podría ser un testaferro o prestanombre de la presidenta. Ahora, perdóname, no, Marcelo, sí, porque si no se me pasa. ¿Es lo mismo prestanombre que testaferro? Para el juez Lijo, por lo menos en la causa Vudú, él cuando hace la imputación, el procesamiento de Vudú y Van den Broele y explica toda la maniobra, dice que Van den Broele es el prestanombre del vicepresidente de la Nación. Margarita, ¿cómo se explica el aumento patrimonial de Cristina? Recién lo veíamos, de 7 millones al comienzo de la gestión en el 2003 a 70, después, bueno, una parte se dividió con sus hijos, o sea, 7 veces más, 10 veces más. ¿Cómo se justifica? Es imposible de explicar en un país como la Argentina que una persona haya multiplicado de esa manera su patrimonio habiendo sido solamente funcionaria pública. Recordemos que ella tiene además un incremento de fortuna importante a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner. Sin embargo, nosotros hemos hecho algunas presentaciones en algunas de las causas judiciales, porque tampoco está claro si la presidenta terminó haciendo la transferencia de esos bienes como para justificar ese incremento de riqueza, porque en los expedientes judiciales y en la AFIP sobre todo sigue figurando como sujeto imponible sucesión de Néstor Kirchner. Por lo tanto, ella dice, por un lado, el incremento se debe a que se transfirieron los bienes, y por otro lado la AFIP sigue diciendo que están en cabeza de la sucesión. O sea, sería como, ¿no?, una duplicación de montos. Claro, para nosotros eso es así y hemos pedido que se investigue. De todos modos, no hay posibilidad real de justificar en este país semejante incremento de fortuna, más allá de todos los negocios que se han hecho. Por eso impulsamos la idea del fideicomiso ciego, que es que el funcionario público de determinado nivel no tenga la posibilidad de administrar su propio patrimonio cuando disfruta de acceder a una información privilegiada que no tiene ningún otro. Recordemos el negocio de Néstor Kirchner con el cambio de los $2 millones en una sola operación, ¿no? Aprovechando de ese lugar de privilegio, con lo que también han hecho negocios. ¿Usted considera que los Kirchner hicieron uso o abuso de los cargos que tuvieron en la presidencia de la Nación para incrementar su fortuna? No hay ninguna duda de esto, porque entre otras cosas lo han hecho, digamos, de la parte declarada. No hablemos de las cosas que podrían existir en cuentas negras, hablemos de lo que hay en blanco. Entre otras cuestiones, por ejemplo, todo el manejo de los hoteles lujosos y vacíos, donde la jefa del Estado se contrata a sí misma para incrementar su fortuna, cuando Aerolíneas Argentinas, empresa estatal, le paga a ella por el alquiler de sus hoteles. Eso es claramente una negociación incompatible con la función pública, un abuso de autoridad, una malversación de los recursos públicos. Ese es uno de los negocios. Los otros, como decía recién, tienen que ver con estas cuestiones del beneficio o la utilización de la información privilegiada. Y hay otro tema que hay que tener en cuenta. Nosotros promovemos una reforma de nuestro sistema de impuestos muy fuerte, es una de las propuestas centrales que yo tengo para la campaña presidencial, y es porque debe ser la contracara de los 12 años
años del kirchnerismo, con todo el poder y las mejores condiciones políticas y económicas, nada se modificó de un sistema de impuestos donde los plazos fijos y los alquileres no pagan impuestos. Y esa es la base de lo que ellos dan en blanco del incremento de su fortuna, ¿no? Ahora, Margarita, estamos viendo las fotos de los hoteles, ¿no? Atrás suyo, de los hoteles digamos, el holding hotelero de la familia Kirchner. Parte de la fortuna en blanco está justificada precisamente por operaciones dudosas con Lázaro Báez y el tema Otesur. Sí, agreguemos también Cristóbal López, ¿no? Cristóbal Claro. López, Lázaro Báez y Cristóbal López, que contrataban... Los dos empresarios, porque pocas veces hay casos de esa compensación o devolución de favores o coimas tan clara y tan transparente. Los empresarios beneficiados con negocios del Estado, llámese obra pública o juego, son los que después le terminan pagando a ella en negocios. Estos son los blancos, insisto. No se ve la devolución de los favores ¿Esas son en negro, operaciones ¿no? de lavado de dinero? Son operaciones de lavado de dinero. Hay otra causa, no nos olvidemos además, el socio presidencial es investigado por lavado de dinero en la Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza, y es el socio de la presidenta de la Nación. Nosotros tenemos también otro de los elementos que hemos arrimado a la justicia, que es la causa de las facturas truchas. Este es un elemento que hay que poner en consideración y en relación con el otro también, porque la AFIP ha iniciado un proceso de investigación sobre las empresas emisoras y criticó hasta públicamente Chegaray a esto como las usinas de las facturas truchas. ¿Pero facturas truchas en qué? ¿Para justificar la ocupación de los hoteles? No, son otros negocios, son más vinculados con la obra pública, realización de obras públicas, carreteras y demás. Entonces, hay una sobrefacturación, la AFIP investiga a los empresarios que emiten y dice, hay una usina de facturas truchas, y no abre ninguna investigación sobre los empresarios que utilizan esas facturas truchas, dentro de la que está Lázaro Báez. ¿Por qué tiene relación esto? La factura trucha sirve, por supuesto, para evadir impuestos, para incrementar el capital, pero por sobre todas las cosas para lavar plata, y me parece que ahí hay que poner una mirada muy pero muy severa, porque entre otras cuestiones eso se utilizó en obras públicas que fueron licitadas y concesionadas por la propia presidenta de la Nación. Ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, otros antecedentes como el caso Skanska, que lo hemos tratado muchas veces, uno no es optimista de que se llegue a poder descubrir alguna culpa de funcionario. Pongo el caso Skanska o los casos del menemismo, claro, ¿no? También. El lavado de dinero es un delito de difícil comprobación, entre otras cosas porque es un delito autónomo que necesita de un delito precedente donde esté probado la generación del dinero ilícito que después a través de la operación de lavado se blanquea y se incorpora al mercado legal. Por eso nosotros decimos que hay que relacionarlo, porque la utilización de las facturas truchas con sobreprecios para incrementar el patrimonio, lo que nos permitirían es probar el delito precedente, que es corrupción. Y el delito de corrupción es lo que está vinculado con la presidenta. No hay duda a esta altura que este gobierno es corrupto. La corrupción forma parte de la concepción autoritaria de ejercicio del poder y tiene que ver además con todas las interferencias en el poder judicial, con la falta de una ley de acceso a la información pública. Que no haya transparencia y que se intente silenciar a la justicia tiene que ver justamente con esa matriz corrupta. Ahora, le quería preguntar, Margarita, ¿por qué se dice que la presidenta, la principal causa que le preocupa en la justicia es Otesur? En realidad porque esa causa toca muy directamente a su familia y a su hijo. Es el propio Máximo Kirchner quien asume la conducción de la sociedad Otesur en realidad. Tampoco se sabe demasiado de Otesur, pero ahí no nos olvidemos que está su sobrina, que es la que hizo la presentación para recusar al juez Bonadío, pero que después quien aparece en las actas de directorio manejando esa sociedad es Máximo. No casualmente ahora la administración de eso ha pasado a su socio, a Sanfelice también. Entonces hay, digamos, que una trama muy directamente vinculada con la familia presidencial también. Ahora, ¿no? ¿usted le tiene fe al juez Bonadío, que la Cámara de Casación ratificó y rechazó los planteos hechos por Báez y por Romina Mercado, que es la directora Otesur y es sobrina de la presidenta? Sí, hago esta aclaración. Yo no conozco a Bonadío, jamás hablé con Bonadío. La causa fue a Bonadío por sorteo, ¿no? Ahora, lo que ha demostrado el juez es por lo menos que está plantado en la defensa de su independencia
independencia, en el sostén de su independencia dentro de la justicia, que no forma parte de ningún pacto para frenar las causas, ¿no? Esa es de donde podría decir, bueno, tengo alguna confianza, pero insisto, no lo conozco, Hoy se rechazó un pedido de Vudú para cerrar de alguna manera el caso Chicone. La gente, Vudú estuvo el domingo ahí festejando el tercer puesto del Frente para la Victoria, en primer lugar, primera escena. Pareciera que el gobierno quiere sostenerlo, Vudú. El gobierno quiere sostenerlo, pero además no hay que olvidarse que Vudú forma parte de una trama, que son también las cosas sobre las que yo insisto hace mucho. Vudú no es un ladroncito aislado, digamos. Hay toda una mafia montada donde todos robaban para la corona. Es una corona distinta a la de los 90, pero no deja de ser una corona. Es más monarquía esta que la de los 90. Y en realidad todos terminan tributando ahí. El negocio de Chicone es un negocio que involucra a tantos funcionarios. Se lo terminó quedando Vudú, pero ese es un negocio elaborado, ideado por el propio Néstor Kirchner o con Néstor Kirchner. No es un solitario. No es que se cortó Vudú. solo Vudú. No, y además hay una convalidación por parte de la presidenta de todas las prácticas corruptas. Les digo algo, hay que empezar a poner la mirada sobre cómo está gastando la plata del ANSES Diego Bossio. Eso es gravísimo, no solo porque es la plata de los jubilados, porque es un muchacho que tiene denuncias por enriquecimiento también, pero hoy aparece también como el ahijadito de la presidenta para la provincia de Buenos Aires. Parece mentira, pero todos los protegidos de la presidenta son los que incrementan su fortuna y terminan utilizando los recursos públicos de esta manera, ¿no? Y haciendo negocios. Margarita, tenemos un tema cada uno con Marcelo para ir cerrando. Yo le quería preguntar sobre su candidatura presidencial como marcha, teniendo en cuenta que los radicales andan con Macri, algunos con Massa. Sí, digamos que los radicales están un poco en todos lados. Parece que fueran más de lo que son en realidad. Lo nuestro muy bien, porque la verdad es que nosotros hemos encontrado un espacio de representación y de expresión muy claro. Nuestros dos pilares son igualdad y decencia. Son dos cuestiones que no figuran en la agenda de prioridades de los demás. Los demás han encontrado el lugar donde pelearse y disputarse los votos entre ellos. Y hay que ver además toda esta cosa de la puerta giratoria que tienen los tres candidatos cuyos referentes van pasando de un lado al otro. Cuando uno ve las volteretas de Pose, por dar un ejemplo, que fue ultrakirchnerista, que fue masista, que fue macrista, que volvió con uno y se fue con el otro, y de esos hay muchísimos ejemplos, están rondando y circulando entre ellos. Insaurralde, no se sabe de quién va a ser candidato, pero puede ser de cualquiera. La verdad es que nosotros estamos en un espacio absolutamente distinto, es un espacio de representación necesaria, la gente quiere y reclama que haya una opción política que represente la socialdemocracia, el progresismo, por eso nos llamamos progresistas. Y lo que hemos hecho es construir esto no desde la unidad de 2 o 3 partidos políticos, sino como la construcción realmente plural con gente que viene del mundo de la ciencia, de la intelectualidad, de la academia, de las organizaciones sociales, de derechos humanos, del mundo del trabajo. Es realmente muy pero muy diverso y me parece que eso le da una gran legitimidad. Margarita, Fútbol para Todos, programa, digamos, uno de los ejes del gobierno en su política de difusión. Está siendo investigado por corrupción. Bueno, lo vamos a tratar en un ratito, el tema de la auditoría, que se volteó. Un escándalo informe que ha hecho reaccionar incluso a algunos de los auditores del propio gobierno. Pero no nos conteste, escuche primero, vamos a recordar lo que dijo Cristina Kirchner. El fútbol es un negocio extraordinario que no necesita ser subsidiado, sino simplemente tener la oportunidad de participar en las ganancias que él mismo produce como evento deportivo. Bueno, ahí era el día que lo anunció y firmaron, ¿no? Dijo que no iba a costar un peso, hasta ahora pusieron 6.000 millones, algunos de los 6.000 millones no se sabe, no tiene contraprestación. No se sabe, porque además hay que leer esto en función de otras variables que están atrás del fútbol, obviamente, y que tiene que ver con los negocios de las barras bravas, la violencia, las drogas, el juego, atrás de todas estas cuestiones. Y el otro tema es que el fútbol es efectivamente un negocio demasiado grande. Los costos de los pases de los jugadores, digamos, no hay ninguna razón para que el Estado pague las sumas que paga. ¿El fútbol debe ser para todos? Por supuesto que debe ser para
para todos. Ahora, también hay que pensar que el fútbol para todos ha dañado en gran medida a los clubes, sobre todo a los clubes del interior. Es muy bueno que la gente pueda ver por la televisión, pero no hay que dejar que el negocio termine tapando lo que el fútbol tiene como esencia social, cultural, emocional, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo en un instante. Sí, nos vamos a ocupar tener porque tenemos un debate. No, el tema, lo que llama la atención es que los clubes, digamos, cuando empezó esto, estaban mal y ahora están peor, ¿no? Y ahora están peor, exactamente, con la plata. ¿Quién se lleva la plata del fútbol para todos? A eso agreguemos la forma obscena, grosera e ilegal que se utiliza el fútbol para todos para hacer la propaganda política. Una de las tantas vías de financiamiento ilegal y de promoción de las candidaturas personales utilizando recursos públicos. Gracias, Margarita Stolbizer, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por la invitación.